Buenas, en esta entrada vamos a recordar cómo tomar las medidas. Entonces vamos a iniciar con el contorno del cuello. En el caso del contorno del cuello, vamos a pasar el centímetro alrededor del cuello con un dedito a cada lado y que nos permita movilizarlo. ¿Ok? Un dedito a cada lado, como ven, un dedito a este lado, un dedito a este, y así van a tomar la medida del cuello. La siguiente medida es el ancho o el largo de hombro. En este caso siempre utilicen lo que es el largo. El largo se va a tomar de donde nace la curvita del cuello exactamente hasta el huesito del hombro. Y esa sería la medida de donde nace el cuello al huesito del hombro. El ancho de pecho lo vamos a tomar justamente donde nace la curva de la bocamanga o de la sisa. En ese sentido, entonces donde está la curvita de la axila, de ahí vamos a tomar el ancho de pecho. Un poquito más arriba del busto, prácticamente donde inicia el busto, ahí es donde vamos a tomar lo que es el ancho de pecho. El ancho de espalda número 1 lo tomamos del huesito del hombro al otro huesito del hombro. Donde nosotros tocamos los huesitos de los hombros, ahí es donde va a ir ese primer ancho de espalda. El ancho de espalda número 2 va a ir justamente igual donde nace la curvatura de la bocamanga o de la axila, como si estuviésemos tomando el ancho de pecho en la parte de atrás. Ese es el ancho de espalda número 2. El contorno de busto se va a tomar con 2 deditos a cada lado y de manera que el centímetro pueda dar la vuelta al busto, ¿ok? El contorno de tórax se toma acá, justamente donde muere el busto, y se toma prácticamente ajustadito, talladito, para que a la hora de realizar algún corte especial nos quede a la medida perfecta. El contorno de cintura, en este caso, yo lo que le digo a las personas cuando les tomo es que se toquen los cuadriles de la cadera en dirección con el ombligo. Ahí es porque ahí es donde ustedes utilizan mayor parte del tiempo lo que es la cintura de los pantalones. En este caso igual la cintura debe tomarse ajustadita, pero que el centímetro nos dé vuelta, ¿ok? El largo detalle de espalda. El largo detalle de espalda lo vamos a tomar donde nace la vértebra más sobresaliente, más protuberante, hasta la cintura. Ese es el largo detalle de espalda o de atrás. En el caso del talle del frente, igual lo vamos a tomar de donde nace el cuello, pasando por la parte más protuberante del busto hasta llegar a la cintura. La altura de busto, igual, donde nace el cuello, a la parte más sobresaliente del busto. Hasta ahí es donde se toma prácticamente la altura de busto. Otro punto, más comúnmente, es donde nace la curvita del cuello a donde está la puntita del pezón del busto de la mujer. La separación de busto en este caso va a ir de puntita a puntita prácticamente, o de la parte más protuberante del busto al otro lado, siempre calculando, ¿verdad?, esa parte de la persona. La altura de sisa o bocamanga la vamos a tomar colocando una regla debajo de la axila, no pegada acá arriba, sino que vamos a dejar cierta distancia, unos 3 centímetros, y vamos a tomarla de esta forma. Colocamos la regla
iniciamos pegando el número 1 del centímetro, por así decirlo, sobre la regla y al otro lado de la misma forma. Cuando ya tenemos esa medida y pasando por la parte más alta del hombro. Entonces acá donde inicia la regla justamente esa es la medida que tenemos que guardar para lo que es boca manga. El largo de manga corta igual lo vamos a tomar desde el huesito del hombro. Ya en este caso es decisión de la persona porque es un largo de manga corta y es a deseo de la persona o a gusto de la persona. En el caso de manga al codo la vamos a tomar en esta forma, donde nace el huesito hasta llegar al codo. La manga 3/4 igualmente hasta la mitad del antebrazo prácticamente. Y el largo de manga larga se toma hasta el huesito de la muñeca. Ok. El contorno de brazo lo vamos a tomar en la parte más protuberante del brazo, un dedito a cada lado y que el centímetro nos dé vuelta. En el caso del codo necesitamos que la mano esté un poquito inclinada y tomar ese contorno igual, que nos dé vueltita tomando en cuenta el codo de la persona. En el caso del antebrazo igual se realiza de la misma forma, solo que esta vez no vamos a meter 2 deditos sino uno y nos aseguramos que dé vuelta. Y para lo que es el contorno de puño, la persona debe colocar la mano en esta posición y entonces con el contorno del centímetro vamos a ir bailando el centímetro de forma que este salga libremente por la mano extendida. El largo de blusa. Okay, cuando hablamos de largo de blusa podemos hacerlo de dos formas. La primera sería donde colocamos en la curvita que nace el cuello, pasamos por la parte más protuberante del busto al largo deseado de la persona, o lo tomamos desde la cintura de la persona al largo deseado. Esas son las dos formas de tomar el largo. ¿Por qué hay diferencia? Ok, cuando hablamos de talles, cuando nosotros hacemos el corpiño, entonces el talle de la espalda y el talle del frente delantero nos va a dar el largo hasta la cintura. Entonces al utilizar esta medida acá, nosotros vamos a dar el largo ya deseado para la persona. Entonces a esos dos talles nosotros les sumamos este largo. En el caso del largo total de blusa, que es el que se saca acá, en este caso no debemos aplicar lo que es la pinza de costado. El contorno de cadera. En el caso del contorno de la cadera lo vamos a hacer en la parte más protuberante de la cadera y vamos a empezar con 2 dedos a cada lado a ir dándole vuelta al centímetro para que este pase libremente. Cuando ya el centímetro pasó, entonces revisamos y ese sería el contorno de cadera. La altura de cadera se toma desde la cintura hasta la parte más protuberante de la cadera. Si por X motivo a nosotros se nos olvidase tomar esta medida, podemos manejar una medida estándar de altura de cadera de 16 centímetros. Otra medida poco usual es la medida a la mitad de altura de cadera. En este caso esta medida se toma entre la cintura y la cadera y lo que nos sirve en ese caso es para cuando debemos realizar un short o un pantalón. ¿Ok? Se toma un poquito ajustadito porque eso lo que hace es distinguir la curva que debemos trazar en el patrón. El largo de falda. En el largo de falda es un largo deseado
se toma desde la cintura. Eso va a ser a gusto de la persona. A muchos les gusta media pierna, a otros les gusta el largo de rodilla, pero como les digo, ese largo de falda es a gusto de la persona. En el largo del short exactamente lo mismo, es a gusto de la persona. Puede ser corto, puede ser un poquito más largo, tipo chavito, pero ya eso depende de la persona en realidad. El largo de pierna, ok, en ese caso sí vamos a hacerlo desde la cintura. El largo de pierna lo hacemos desde la cintura hasta el huesito del tobillo, ok. Ese sería el largo de pierna. El largo de tiro de pie lo vamos a hacer desde el ombligo hasta donde pasa la luz prácticamente en el pantalón. Ese es el largo del tiro de pie. En el caso de tiro sentado, la persona debe sentarse en una sillita. La tomamos desde la cintura hasta donde inicia la silla. Y ese sería el tiro de manera sentada, ¿ok? Entre un tiro y otro puede haber una variedad de 2 a 3 centímetros. Entonces yo lo que recomiendo es que tomen el tiro de pie. El contorno de muslo lo hacemos en la parte más protuberante de la pierna, que nos permita darle vuelta al centímetro, pero no flojo, sino ajustadito. Ese sería el contorno de muslo o pierna. El contorno de rodilla lo vamos a hacer con la rodilla un poquito flexionada hacia adelante, y ahí vamos a manejar lo que es el contorno de rodilla. ¿Por qué flexionado? Ok, porque nosotros necesitamos que el pantalón nos baje y nos suba según el ancho de la persona. Entonces por eso es que tomamos con la rodilla un poquito inclinada hacia adelante. El largo de la rodilla. El largo de la rodilla igualmente va a ir desde la cintura hasta donde tocamos el huesito, en dirección del huesito de la rodilla. Ese va a ser el largo de rodilla. Y el contorno de tobillo. En el caso del contorno de tobillo, vamos a pedirle a la persona que se quite el zapato y coloque el pie en esta posición, así como está. Entonces vamos a medir desde el empeine, en la parte más alta del empeine hasta el talón, donde el centímetro nos brinde esa holgura necesaria para que se pueda retirar el pie completamente. Ese sería el contorno de tobillo. Por último, una medida muy importante y que no se nos puede pasar sería la altura de busto. La altura de busto, recuerden, es acá, y la altura de tórax es justamente donde llega el busto de la persona. ¿Por qué nosotros necesitamos saber esas medidas o cómo tomarlas? Bueno, porque para nosotros saber la circunferencia del busto de una persona, entonces vamos a restarle a la altura de tórax la altura de busto, lo que nos va a decir que, por ejemplo, la modelo puede llegar a tener 9 centímetros de contorno de busto o de circunferencia de busto. ¿Por qué es necesario saberlo? Bueno, porque en algunos modelos nos van a pedir o nos van a hablar sobre esta medida. Entonces es muy importante saber cómo tomarla. Eso sería por hoy. Muchísimas gracias y que Dios los acompañe.